A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto de presentarles mi saludo y reiterar mi gratitud por estar juntos para esta opción de comunicación, si cabe el término, mis estimados amigas y amigos. Hace pocas horas, hablemos del 15 de abril, y ya el programa anterior lo habíamos advertido. Habíamos advertido, lo que se refería a una advertencia al señor Patiño, decir, me voy. Se presentó en un canal de televisión internacional, en la CNN concretamente, y dijo, como yo no creo en la justicia y no quiero que sufra mi familia, seguramente me voy, y lo cumplió. Se produjo este incidente entre que si le dictaban una detención con fines investigativos, otros decían que le iban a dictar orden de prisión en la formulación de cargos. Una especie de fuego cruzado hubo sobre el tema. Yo estoy absolutamente convencido que si el señor estaba aquí no le dictaban orden de prisión, le ponían una medida sustitutiva. 1, grillete. 2, prohibición de salir del país. 3, presentarse cada 3 días donde un juez. No los lunes, no cada semana, no, cada 3 días donde un juez. Entonces, evidentemente, con los antecedentes que existe con otro de la banda, que se sacó el dispositivo, es obvio que en 24 horas, difícil que consiga quitarse el dispositivo y jugar como el otro. Pero la fuga del señor Patiño, además, lanzando todo lo que se le ocurre, primero contra el presidente de la República, segundo contra la justicia, tercero contra quien se le ocurre. Quiere decir que lo lógico habría sido, en el caso de él, dictarle prisión preventiva. ¿Para qué? No para que esté preso. Obviamente que tiene que estar guardado. Pero fundamentalmente, ¿para qué? Para poder garantizar una investigación por parte de la Fiscalía en condiciones óptimas, porque la investigación tiene su titularidad en la Fiscalía. Así que por su conducta debió haber sido lo lógico, que le dicten orden de prisión preventiva. Pero a lo mejor si no se iba, no le dictaban orden de prisión preventiva. Lo tenían presentándose el juez, que pueden incluso ponerle que se presente todos los días. Sí, pues eso ya queda a criterio de las autoridades judiciales. Y habrá que respetar alguna vez a los jueces, a los fiscales, porque ya pasamos una temporada donde en las sabatinas interferían la acción de los jueces. Seguramente en muchos casos pudieron haber tenido razón los jueces, pero tenían, por desgracia, esa cantaleta en la hora loca que se anticipaba. Seguramente alguien le decía, aquí puede pasar esto porque eso dice la ley, y después quedaba como el gran campeón el señor Correa, interfiriendo en la función judicial y además quitándole el valor a una decisión genuina, producto de la convicción de un magistrado. Eso es sagrado. Por eso es que la justicia está dentro del concepto de los derechos humanos por sobre todas las cosas, porque se trata de los intereses de la gente que pasarían a segundo plano, se trata de la libertad incluso de las personas, lo cual es sagrado. La libertad es a lo único que tendrían que actuar los operadores de justicia, es decir, restringiéndola, porque eso es sagrado. Obviamente que habrán casos en que no queda otra alternativa, pues si algún demente está disparando en las calles, sí, pues en principio hay que encarcelarlo, encerrarlo. Si alguien en forma compulsiva roba como han robado,
hay que encarcelarlos, pues evidentemente. El señor Patiño no es esto a lo que tiene que responder, si se quiere, con el mayor peso de la ley. No, tiene otros problemitas y muy graves el señor Patiño. El señor Patiño, cuando se vio descubierto por Wikileaks por sus trafacías en el asunto del manejo de los fondos, de los bonos global, en los intereses de los bonos global en principio, hizo una serie de travesuras, manipuló el mercado, le costó al país muchísima plata. Solo el intento del default, que finalmente nunca lo hizo, le costó mucho dinero, pero mucho dinero al Ecuador, y sobre eso tiene que responder. Seguramente el señor Patiño va a pedir asilo político. Pues vamos a ver cuál es el país que pueda convertirse en asilante. Lo primero que le deben preguntar al señor Patiño: ¿y cómo así usted me pide asilo político? Me pide asilo político por algo que va a ocurrir, que le podría ocurrir. Vamos a ver. Se dice que ha viajado Huaquillas, Lima, México. Seguramente piensa estar de sacristán del señor López Obrador en esas horas medias rayadas que ustedes han visto cómo absorbe la prensa mexicana, y tiene un tipo ahí que está medio divagando, está entre despierto y soñando, y dice cualquier cantidad de imbecilidades, como por ejemplo una que escuché, que el tema del señor Alan García no es otra cosa que un tema de los neoliberales, por Dios santo, del neoliberalismo. A ver. El tema de Odebrecht nace con Lula en Brasil, pero bajo la directriz y bajo las directrices y bajo la inspiración castrista, pasando por Chávez, pues, porque entendieron ellos desde su perturbada mentalidad para la perennidad que lo que hay que hacer es una especie de trípode. Una pata el financista, otra pata el político, el que contrata obras. Y claro, hasta tuvieron un banco a destajo para que maneje las coimas y ponga los créditos. El Bandes, que lo manejaba el señor Lula como banco de su bolsillo. Así que el tema de Odebrecht, que ya tiene un puesto no en la cárcel, no más, tiene un puesto en el cementerio. No es un tema de neoliberalismo, es un tema de robo. Es un tema de robo. Y como nunca antes hoy hemos visto que no tienen lleno de sean los viejos, que roban de gula, Lula, de gula. Es una cosa pero monstruosa la cantidad de dinero que se han llevado estos gobiernos perturbados y enloquecidos por el dinero. Esa frase no es mía, esa frase es de un personaje en el Ecuador, allá en el Ecuador de los años 70, enloquecidos por el dinero, enloquecidos por el robo y el asalto. A propósito del señor del señor Alan García. Su carta, la que fue leída por su hija, el momento de trasladar sus restos para la cremación conforme había pedido él que se cumpla con ese como uno de sus deseos. Quién sabe si en el tiempo nos enteraremos de otros de sus deseos. La carta tiene cosas que realmente me hacen medio como recordar algunas cosas de las que uno se va enterando en la vida cuando se suicida un presidente, qué dicen, etc. Muchos de los presidentes tienen en su retórica la muerte. Cuando él dice, por respeto y por la dignidad de mis hijos, les quiero dejar esto, mi decisión. A mis compañeros, para el respeto y por su lucha. Palabras más, términos menos, pero hay una frase que es realmente, tiene un significado seguramente desde su comprensión, desde en los momentos antes de su decisión, cuando dice, mi cadáver queda para mis adversarios como señal de desprecio. Dice el señor Alan García, que es uno de los políticos más investigados del Perú,
Cuando él regresa y en la Plaza Central en Lima se da un discurso invocando a Raúl Haya de la Torre, ese personaje que nunca pudo ser presidente del Perú porque lo persiguió la dictadura y lo obligaron a meterse en la embajada, digo meterse en términos respetuosos, a ingresar. Sí, no haya tocado la puerta para ingresar, seguramente por una rendija, como dice Artieda en el poema Pueblo, Fantasma y Clave, en homenaje a la muerte de Julio Jaramillo, ingresó a la embajada y 8 años no pudo salir de la embajada. Él, el fundador de la PRA, dicho sea de paso, amigo personal del padre de Alan García. Cuando él retorna, invoca a Raúl Haya de la Torre, le envía una especie de mensaje al cielo, y como le anticipa que cuando él lo decida va a estar al lado de Raúl Haya de la Torre. ¿Qué cosas? Hace unos versos de Calderón de la Barca, pero al terminarlos termina diciendo: cuando yo recorría el mundo solo recordaba a los peruanos, pero me imaginaba una noche como esta, aquí para estar frente a ustedes, aquí para incluso el día de mi muerte comenzar a vivir al lado de ustedes, en su espíritu, en su conciencia y en su amor por el... Bueno, ya se me está pasando la mano, pero más o menos eso dice el señor Alan García. Es que es impactante, pero no es el único caso en América. Solo por recordar al presidente Vargas, allá por los 30, en Brasil, un personaje que en forma reiterada fue presidente, tomó la decisión de suicidarse. Pero cuando él estaba por suicidarse, cuando él tomaba la decisión, invocaba la muerte e invocaba que ese es un acto algo así como para darles tranquilidad y que su muerte y su sangre va a ser, o van a ser, mejor dicho, una especie de los antecedentes necesarios para la tranquilidad y la paz. Quieren acallarme, decía. No es que me combaten, no, me infaman. No es que me cuestionan, no me agreden, me insultan. Solo el día que mi voz se silencie, podrán la voz de ustedes, entre ustedes, reencontrarse y podrán vivir en paz. Es increíble. Y se metió un tiro en el corazón el señor Vargas. No vayamos muy lejos, en el 82, en los 80 del siglo pasado, en la República Dominicana, el señor Guzmán, a pocos días de entregar el mandato al señor, a su sucesor, si no estoy mal, si no estoy en un error, Blanco, apellido Blanco, dice sentirse traicionado por su entorno, que cometió una serie de irregularidades y que le iban a atribuir a él. Y claro, con la dignidad del suicida, dice: yo no puedo permitir que gente de mi entorno haya hecho esto, si me he pasado la vida hablando de la honestidad. Y se suicida porque había sido amenazado por su sucesor para ser perseguido. ¿Qué cosas? Se suicida. Pero quiero hablar de un caso del Ecuador. Voy a hablar de algunas cosas que... A ver, si alguien de ustedes, estimados televidentes, hace comparaciones o busca coincidencias, eso ya no es mi problema, pero con todo respeto les digo. El presidente Mosquera, Narváez, en 1939 se suicida. ¿Pero de qué forma? Llama a alguien de su equipo en el entorno en Carondelet y les pide que vaya a la botica alemana, en el centro de la ciudad. Y le dice: tráeme estos productos, tal cual, etcétera, etcétera, etcétera. El médico elabora un brebaje y se toma. Y se mata, pues. Se envenena. ¿Y cuál fue el móvil de la muerte según narran algunos historiadores? Dicen que fue un asunto de infidelidad, que él salía de palacio
y de pronto olvidó algo y regresó y encontró a su cónyuge en un acto de infidelidad con alguno de los edecanes. Eso está escrito, no es un invento. ¿Cuál es el antecedente del presidente Mosquera Narváez? Él fue elegido por el Congreso. Y claro, ahí habían dos candidatos, un candidato del Partido Socialista y un candidato del Partido Liberal. Y el candidato del Partido Liberal, el doctor Mosquera Narváez, no podía conseguir los votos en más de una vuelta al interior de la función legislativa, y algunos socialistas, luego de tantos intentos, decidieron, al grito de por la patria, nosotros estamos obligados a cualquier cosa y tenemos que salvarla, y cambiaron su voto por el señor Mosquera Narváez. Y obviamente eso le dio cierto conflicto al interior de la Asamblea, de la función legislativa. Y claro, se dieron los problemas, el ejército pedía o advertía que es ingobernable, que boicotean al presidente de la República, le pidieron que disuelva el Congreso y lo disolvió. Las coincidencias quedan en sus manos, es cuestión de cada quien. Entonces disolvió el Congreso, tuvo este problema que dirán de mil maneras por qué tomó la decisión de suicidarse y se suicidó. Punto, hasta ahí quiero llegar. Sobre los suicidios de los mandatarios. Yo vi hace pocos días, o hace pocas horas, en medio de la noticia, que fue una noticia impactante, que el presidente Alan García decidió dispararse antes que, como él decía, ser un trofeo. Pero además, yo le escuché una frase. Dice, algún espacio en la historia creo modestamente que he de tener. Yo ya cumplí con mi misión, fui 2 veces presidente de la República del Perú. Y como creo tener un espacio en la historia, ahora, y cuando pone su carta y dice que va donde el Creador, que va rumbo donde el Creador, porque además supongo que se le cruzó por la mente que ahí lo espera Raúl Aya de la Torre, ¿no? Algo así como, alguna vez escuché a Facundo Cabral cuando habla de la muerte y dice, no hay muerte, hay mudanza. Sorprende cuando dice esto Cabral, hay mudanza. Y cuando uno muere, pasa recién a la vida eterna. Dice Facundo, yo soy un apasionado por lo que dice Facundo Cabral. No sé si algo predijo respecto del día de su muerte en Guatemala en manos de un sicario que seguramente buscaba matar al señor Farías, que era el empresario que lo llevaba en su carro al aeropuerto para que se regrese a Buenos Aires. Y dice, cuando uno muere hay mudanza. Y ahí te encuentras con la Madre Teresa. Ahí te encuentras con Gandhi. Ahí te encuentras con Whitman, dice, ¿no? Ahí te encuentras con Chopin. Muchos dirán, y tocando piano. Y claro, cuando uno usa eso, y algún día ahí te encuentras con Simón Bolívar. Y te encuentras con Miguel Riofrío, el autor de la primera novela ecuatoriana, La Emancipada, que ideó que Rosaura podría ser en el tiempo el personaje que ponga un punto de lo antes y el después respecto del respeto a la mujer. Porque claro, venía siendo como una especie de objeto donde el padre hacendado, o sea, te casas con tal, o te casas con cual, o entre hacendados arreglaban en medio del negocio del trigo, de las papas, de la cebada, de las vacas y de los bueyes, también hacían el arreglo matrimonial. ¿Qué cosa para más rara? Que la hemos vivido recién, hace poco. Así que escuché, les digo, hace pocos días, que sacaban la fotografía, de paso, el presidente PPK, Pedro Pablo Kuczynski. Yo diría que casi es un sentenciado. A ver, usaré el término.
Tengo un poco de recelo hacerlo porque a lo mejor me extralimito, pero les pido comprensión. Casi está sentenciado a muerte. Ha sido ratificado su detención provisional. La legislación del Perú así lo prevé. Detención provisional. La detención provisional debería desaparecer. Se me ocurre. O sea, provisionalmente te voy a detener. Supongo pues que pueden haber casos que ameritan y con miles de razones. El presidente Kuczynski tiene 80 años. Va a estar 36 meses preso. No sé si la legislación peruana establezca alguna prerrogativa respecto de casa por cárcel provisionalmente, o a lo mejor es solo para los sentenciados. No conozco. 3 años, ese señor, muy difícil que pueda soportar, porque además se lo ve, su estado ya por sus años, y desde luego, pues, profundamente golpeado por lo que le está ocurriendo. Pero no quiero que se me vaya la idea lo que les quería decir de algo que leí en una cuenta de Twitter que me pareció una cosa inaceptable en la temporalidad. Ponían la fotografía del señor Toledo, del señor Ollanta Humala, señor PPK Pedro Pablo Kuczynski, del señor Alan García y el señor Fujimori. Ahí la fotografía. Y el que escribía decía algo como esto, el texto. Los peruanos nos dan largo. Nosotros no les llegamos ni a los talones. No es exacto lo que decía, pero ese era el concepto. ¿Qué envidia de los peruanos que encarcelan a 5? Por Dios. Por más anticorrupto que alguien se crea, esa es una degradación y esa es una involución. Es una involución. Porque no hay que admirarse lo que el vecino hace porque encarcela a 5 exmandatarios. Lo que debería llamarnos la atención es para bien que en los países exista justicia primero. Que en los países existan instituciones tan fuertes, pero tan fuertes, tan infranqueables para bien, de que incluso el ejercicio preventivo debería ser en el que se invierte más recursos, si se quiere, para dotarle a la institucionalidad de prevención. Ustedes recuerdan, y yo les voy a pedir excusas a la Policía Nacional, cuando decían que en un control, un policía, cuando usaban casco, se escondía atrás de la pared, es decir, en el otro extremo, en la pared sur si el carro viene del norte, obviamente, y sin casco, para que no lo vean cómo se pasa el control. Y luego, pues, perseguirlo en la moto y, voy a decirlo de alguna manera, ajusticiarlo. ¿Ustedes recuerdan eso? Cuando las instituciones tengan un gran capítulo, una gran inversión, una gran infraestructura para la prevención, nosotros estamos al otro lado, pues. Porque, ¿qué sería mejor? Que las leyes no sean imprescriptibles a que sean prescriptibles. Yo diría que las leyes no sean imprescriptibles, pero que la función judicial, que los departamentos de justicia tengan todo el apoyo. No sé si hago mal diciendo invirtiendo, no es una inversión, es algo más que una inversión. El que tengan sus recursos en forma descentralizada y no dependan de nadie. Eso es lo lógico. Es que hay que declarar la imprescriptibilidad de un delito. ¿Pero por qué prescriben? ¿Por eficiencia o por ineficiencia? Seguramente prescriben porque no disponen de los recursos para ser eficientes. Bueno, puede ser que también existan casos que prescriben por cuanto hay gente que le hace el juego a la prescripción. Ese puede ser incluso un recurso usado por quienes aconsejan a sus clientes el litigar de una u otra manera con estrategias que puedan permitirles salir avantes. ¿No es cierto? A ver, solo se me ocurre pensar en otro tema, ya hablé del tema jurisdiccional. En el órgano administrativo, ¿qué pasa si existe una determinación?
Una glosa, por ejemplo. Y yo creo que este va a ser un gran tema para algo que no podemos dejar de pasar una oportunidad brillante como estas para un tribunal de cuentas. ¿Qué tal que al ciudadano A le determinan una glosa y le ponen una multa? Y ocurre que la multa, entre lo administrativo y lo jurisdiccional, se lo discute por lo menos 5 o 6 años, u 8 años, porque de lo administrativo, agotada esa instancia, pasa al órgano jurisdiccional, es decir, a lo contencioso. ¿Y qué pasa si ese juicio demora? Esos procesos demoran 8 años y le cobran una multa y los intereses. ¿Quién demoró? ¿El glosado? ¿O por qué se demoró tanto tiempo? Yo creo que esta es una legislación que hay que pensarla, pero para allá. Es decir, que incluso la persona que se le ha determinado una glosa en el órgano administrativo, civil, etcétera, tenga la tranquilidad, no puedo decir la satisfacción, la tranquilidad de cumplir con una obligación, porque le han demostrado que cometió un error. Por supuesto, y no voy a decir esa imbecilidad equivalente a lo que dijo alguna vez el señor Alexis Mera. Dijo, error de buena fe. ¿Y dónde se ha visto ese error de buena fe? No existe, pues. Esa es una frase tan torpe. Es una imbecilidad del tamaño de quien la dijo. Error de buena fe. Pues, pero si ese error, pues, si ese error es eso, ese error nomás, pues. Pero no es que voy a errar de buena fe y voy a errar de mala fe. Mire toda esta cantidad de cosas que nos ha dejado el correísmo y esta banda. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. No sé si en algún término me extralimité. No sé si a lo mejor en hablar, o mejor dicho, tratar de parafrasear lo que alguna vez decía Alan García en una plaza, que me tocó estar muy cerca de eso, por cuanto representaba un órgano del Parlamento andino que era la MOPA, para hacer de observador electoral. Así que lo vi, no me lo contaron, lo vi ahí, cómo vibraba la plaza frente a un orador como él. De lo demás, no sé si tenga licencia para decir que la justicia no cese en poner en claro y en blanco y negro las cosas que se dieron, pero también que nos hagamos una pregunta y reflexión. La Fiscalía de los Estados Unidos determinó 120 millones manejados por Odebrecht para Coibas en Venezuela y no pasa absolutamente nada. 33 millones en el Ecuador solo en el tema del Aromo. Tenemos aquí un preso por ese asunto. Ojalá la justicia siga haciendo su papel. Señoras y señores, ha sido un gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.